Muy bien, entonces listo. Aquí tuve unas pequeñas dificultades, pero ya estamos listos. Bueno, pues soy la doctora Elizabeth Dimas, ya me presentaron aquí, pues yo me dedico principalmente a ver la nutrición clínica, así que conozco muchas líneas de nutrición y esta compañía tan hermosa me encantó porque yo veo mucha geriatría y esta compañía está dedicada principalmente a la longevidad y una vida plena, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es un tema que me gustó muchísimo y es un tema que muchas de las veces no lo tocamos, pero después de la pandemia tuvimos bastante auge sobre estas alteraciones en nuestra salud mental. Entonces, el tema es cómo podemos beneficiar nuestra salud mental con los productos de Sankey o esta compañía, donde nosotros podemos lograr darle un giro tan importante a nuestras emociones. Obviamente, que predominen nuestras emociones positivas. Y esto nos va a ayudar a que día a día podamos tener y podamos entender y gestionar nuestras emociones que vamos viviendo para poder tener una vida plena. Muy bien. Y yo les quiero preguntar, y aquí en el chat me gustaría mucho que me respondieran. ¿Alguna vez ustedes han notado o han tenido un estado de inflamación o una dificultad digestiva o en el aparato intestinal como colitis, gastritis, distensión, dolor, cuando están en un proceso de mucho estrés o en una etapa importantísima de mayor estrés? Sí, ¿verdad? La mayoría de las veces hemos tenido o hemos experimentado este tipo de alteraciones. Bueno, esto está dado porque en hay una conexión súper importante en la microbiota intestinal o en nuestros intestinos y el cerebro. Y esto va a desencadenar o va a repercutir increíblemente en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Ahorita lo que vamos a tratar es ver esa relación de cómo nuestros intestinos y nuestro cerebro están íntimamente comunicados y que eso impactará en nuestras emociones y en nuestra salud mental, ¿va? ¿Ok? Y antes de continuar, vamos a ver qué es la salud mental. Sí, la salud mental se define como un estado de bienestar emocional, psicológico y social del individuo. Es decir, el individuo tiene la capacidad de entender o de controlar sus emociones para poder tener una vida o un trabajo o ser fructífero, ser productivo y tener una contribución en su sociedad, ¿ok? Entonces, un estado mental le permite al individuo crecer como persona. Si cuando sus emociones se ven alteradas, este sistema de control se afecta tanto que le impide increíblemente tener su rutina diaria, hasta lo que hacemos en la vida cotidiana, si nosotros nos aumentan esas emociones negativas, ¿ok? Entonces, tener una salud mental nos va a permitir tener o generar una vida plena, ¿ok? Por eso es tan importante, ¿sí? Es importante conocer nuestros tipos de emociones. Nosotros entendemos que existen emociones positivas, negativas y ambiguas. Es importante saber cuál predomina en nuestro cuerpo, porque si nosotros nos predominan estas emociones positivas, nos pueden desencadenar diferentes enfermedades o patologías que se nos pueden ir la mano simplemente si nosotros no detectamos o cambiamos un poquito nuestras emociones. Por ejemplo, las emociones positivas tenemos como la alegría, humor, amor, felicidad. Hoy en día está de moda porque yo creo que ya toda la mayoría vimos la película de Intensamente, ¿verdad? Entonces, estas emociones positivas van a impactar muchísimo en nuestra vida diaria. Si nosotros tenemos la capacidad de controlar todas las situaciones de estrés, cosas que nos sacan de nuestra rutina o que no nos permiten tener esa respuesta de forma positiva, pero si nosotros logramos controlarnos, pues obviamente vamos a evitar ciertas alteraciones en nuestro organismo. Ok, las negativas tenemos como miedo, ansiedad, ira, rechazo, vergüenza.
¿sí? Y las ambiguas son las que podemos tener, que nos pueden desencadenar emociones tanto positivas como negativas, es decir, la sorpresa, la compasión y la esperanza. Si nosotros tenemos un equilibrio entre estas emociones, nuestro salud mental se va a ver equilibrada, pero si una de estas predomina, exagera o se desequilibra, vamos a tener por consecuencia diferentes síntomas o hasta enfermedades o patologías. Ok, ¿qué consecuencias podemos tener si nosotros no tenemos un control de nuestras emociones? ¿Ok? En nuestro sistema de salud mental existen tres enfermedades muy comunes hoy en día que van de la mano, muchísimo de la mano, con nuestra salud también de nuestros intestinos y de nuestra microbiota. Este tipo de emociones se va siendo alterado pues con la alimentación, con el estrés de la vida diaria, con contaminantes, con colorantes, con sustancias propiamente que nuestros alimentos tienen y que nuestro organismo sufre una alteración o una poca multiplicación de nuestras bacterias que debe de haber en nuestro organismo, ¿ok? Estas consecuencias, les voy a hablar así rápidamente, que yo espero que seamos pocos los que hemos tenido este tipo de alteraciones. Por ejemplo, la depresión. La luz se nos fue intermitentemente, no sé, hemos batallado después del Alberto un poquito ahí con la luz y con el agua acá en Nuevo León, pero bueno, ya estamos aquí, ¿sí? Muy bien. Perfectísimo. Adelante, Ok, doctora. entonces, como les comentaba, si nosotros tenemos una alteración a través de nuestras emociones y nos predominan este tipo de alteraciones negativas, vamos a tener como consecuencia diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, podemos tener lo que es la depresión cuando nuestras emociones negativas empiezan a predominar. Podemos tener diferentes tipos de síntomas, ¿sí? Cuando nuestra respuesta hacia ese estrés o hasta esa situación no la podemos controlar, vamos a empezar a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, podemos tener pesimismo, fatiga, tristeza, abulia, que eso significa cuando no tenemos una motivación para hacer absolutamente nada, hasta para bañarnos, para comer, para acudir al trabajo. Sí, la anedonia, que es una pérdida del placer, podemos tener logros, podemos lograr una casa, un carro, un puesto mejor en el trabajo, pero eso a nosotros no nos crea ningún placer. Y eso, si nosotros tenemos ese tipo de síntomas por más de 2 semanas, nosotros tenemos que levantar las antenitas y saber que ya está pasando algo en nuestro cuerpo y que nuestro sistema o nuestra salud mental se está viendo deteriorada. Ok, otras de las situaciones es el estrés. Todos vivimos constantemente, nuestra vida es un poquito acelerada y más acá en Nuevo León. Entonces tenemos que trasladarnos, el trabajo, la carga, la diversidad de responsabilidades que tenemos y siempre hay un estímulo en el estrés, hay una situación que te desencadena estos síntomas como irritabilidad, enojo, puedes sentir, sin ya somatizar o tener síntomas precisos como dolor abdominal, náuseas, diarreas, taquicardias. Esto es donde cada vez el estrés se va incrementando y te va produciendo una alteración increíblemente en tu cuerpo. Y muchos de ellos se pueden ver impactados en nuestro sistema digestivo, ¿ok? Y la otra consecuencia o la otra enfermedad que hoy en día vemos mucho es la ansiedad. Si nosotros el estrés no lo controlamos y vamos avanzando en nuestra sintomatología y en nuestra poca control de nuestras emociones, vamos a desencadenar algo que se llama ansiedad. Es donde ya se establece una patología previamente en el sistema nervioso. Nuestro cerebro ya se alteró todo lo que produce o lo que nuestras sustancias o nuestras hormonas o neurotransmisores que nos dan ese control, ya no lo podemos tener eficazmente. Entonces empiezan ya trastornos más fuertes como síntomas como de intranquilidad, tensión, se nos puede subir la presión, sudoraciones, nerviosismo,
temor, sentirnos que nos ahogamos y a hoy que nos compete, pues problemas muy importantes de colitis, estreñimiento, entonces diarreas, entonces esto se va descontrolando y todo esto lo podemos asociar mucho a lo que es al mal control de nuestra microbiota, de nuestra alimentación y de nuestros intestinos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Y aquí es donde nuestro laboratorio, nuestra compañía, entra increíblemente y viene a darnos una oportunidad o un tratamiento que puede ir coadyuvante cuando nosotros ya caemos en una enfermedad de depresión y ansiedad, que tenemos que recurrir a un especialista y que probablemente nos tengan que dar un medicamento. Tenemos que entender que este tratamiento es a largo plazo, no es como cuando tenemos una gripa, que 7 días el tratamiento y se acabó. No, aquí los tratamientos para el sistema nervioso, para la depresión y la ansiedad, duran muchísimo tiempo, meses o hasta años, donde tenemos que depender de un medicamento para poder tener una salud mental. Entonces, Sankey nos ofrece una alternativa que realmente ha tenido mucho impacto porque todas sus investigaciones van de la mano principalmente a impactar o a restaurar la microbiota intestinal que está íntimamente ligada con una conexión que no se pueden imaginar. Nunca habíamos tenido tanta investigación y nos sorprende tanto saber que cómo nuestras bacterias de nuestro intestino van a darnos ese estado de ánimo o nos van a decir qué emociones van a predominar. Entonces, Sankey te ofrece mejorar o restaurar esta microbiota, pues obviamente nos va a impactar increíblemente en controlar estas emociones del día a día. O sea, no nada más tengamos que tener una depresión o una ansiedad, sino que nuestra emoción sea predominantemente más alegría, que nos enojemos tan fácilmente, que vivamos siempre con un malestar intestinal. Entonces, Sankey nos ofrece esta terapia que a mí me ha encantado y que hemos estado integrando en nuestros pacientes para mejorar su salud mental. Entendemos que la microbiota, yo sé que hemos tenido muchas charlas y muchos estamos ya relacionados con qué es la microbiota. La microbiota pues es un conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y que ayuda a diversos procesos del organismo y entre ellos es controlar nuestra salud mental, ¿sí? Predominantemente la mayor parte de nuestras bacterias se encuentran en el intestino. Por eso es tanta la conexión del intestino hacia el cerebro y podemos tener esa conexión que nosotros le llamamos en medicina un eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, ¿cuál es la relación, el por qué yo tengo que tener esas bacterias o esa microbiota sana para que puedan impactar directamente en mi estado anímico o en mis emociones? ¿Ok? Entonces, se dice que los intestinos tienen una comunicación hacia el cerebro de forma bidireccional, es decir, el intestino manda señales importantísimas o produce neurotransmisores que son capaces de llegar y producir una reacción a nivel cerebral, impactando definitivamente en nuestro estado de ánimo. Y a su vez, el cerebro regresa estímulos tan importantes a nuestro intestino que puede ser capaz de producir una reacción o un síntoma diferente. Por ejemplo, en el intestino podemos tener alteraciones como inflamación, distensión, dolor, gracias a este tipo de comunicación. Y a su vez, si nosotros tenemos una alimentación muy mala y nuestra microbiota está dañada, el cerebro puede tener una mala información que puede estar produciendo dolor de cabeza, mareos, aturdimiento, donde está esa comunicación íntimamente, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la microbiota, ¿por qué es tan importante? La microbiota pues son billones de bacterias que hay muchos estudios donde se comprende hasta dónde llega esta repercusión. ¿Por qué? Porque estas están encargadas principalmente,
ciertas bacterias a producir o a regular la producción de neurotransmisores, ¿sí? Estas microbiotas que están en el intestino, estas bacterias, van a estar produciendo estos neurotransmisores. Y el principal neurotransmisor que se produce en el intestino es la serotonina. La serotonina es llamada como la hormona de la felicidad o la hormona de la serenidad. Entonces, si nosotros tenemos una producción importante que nuestros alimentos y nuestras bacterias llegan a producir o a fermentar o a producir este metabolito tan importante, pues obviamente va a repercutir en un estado de ánimo de tranquilidad, ¿verdad? Más sin embargo, si tenemos una alteración en nuestra microbiota, pues esto se va a ver muy alterado. ¿Ok? Otras de las cosas que se está relacionando la microbiota, aparte de producir sustancias químicas, bioquímicas que van y estimulan principalmente a desencadenar una inflamación, todas esas citoquinas que se producen están íntimamente relacionadas a cierto tipo de bacterias que debemos de tener en nuestro intestino. Entonces, la respuesta inflamatoria también tiene mucho que ver con nuestra microbiota. Otra de las cosas que también la microbiota está muy de la mano es nuestro sistema inmune. El 80% de nuestras células del sistema inmune son producidas también en los intestinos. Entonces, es la importancia de cómo todo esta organización o este equilibrio que debemos de tener aquí va a impactar definitivamente en todo nuestro organismo, ¿ok? Aunque no creamos, el intestino posee neuronas, una diversidad de neuronas que son que llevan impulsos o que llevan información directamente al cerebro. Por eso se le llama el segundo cerebro, porque también posee neuronas que están produciendo diferentes tipos de estímulos, de señales directamente a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, este es el impacto importante que tiene en tener tener una regularidad o un equilibrio en nuestro sistema de nuestra microbiota intestino-cerebro. Si existe un desequilibrio en esta microbiota, nosotros le llamamos disbiosis. Al tener esta disbiosis, pues vamos a tener una alteración predominantemente en las emociones negativas, nos van a predominar y por lo tanto podemos desencadenar nuestras enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Ok? Y es importante entender que el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, de la salud mental, pues obviamente se lleva a cabo con fármacos, con terapias y demás, pero en la actualidad muchas de las investigaciones están yéndose hacia nuestra microbiota, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos y restauramos nuestra microbiota, y tenemos un equilibrio, tenemos que tener bien sanos estos tres conceptos o estas tres cosas. Por ejemplo, yo tengo que tener mis bacterias sanas y les tengo que dar tratamientos que hoy en día conocemos mucho los médicos, los laboratorios normales en medicina, la industria farmacéutica se basa predominantemente en dar prebióticos y en dar probióticos, es decir, los prebióticos es darle nutriente a que tu bacteria que tienes en el intestino pueda consumir para mantenerse viva, sana y poder hacer sus funciones. Pero a veces estos prebióticos, si estos alimentos nos pasamos en cantidad, damos más cantidades de azúcares que en vez de ser un efecto positivo, llegan a producir una irritabilidad a nivel del sistema de la microbiota. Otra son los probióticos. Esto es meramente darte los microorganismos, el tipo o la diversidad de bacterias que debes de tener en tu organismo, que se ha demostrado que son capaces de tener esta estabilidad y mantener tus intestinos sanos, pero muchas de las veces tú das estas bacterias inactivas o vivas y no logran crecer o no logran colonizar tu intestino y por lo tanto pues no vas a impactar en tener una microbiota sana, ¿ok? Y Sankey como compañía, aparte de darte unos en insulina, prebióticos y probióticos, ya te da esos metabolitos finales o este compuesto bioactivo que se hace al unirse
la bacteria con el alimento. Entonces, Sankey te da ya ese resultado final, que es el más estable y el que se ha comprobado que puede llegar a tener un equilibrio constante en tu microbiota intestinal y por lo tanto va a repercutir pues en todo tu cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya entrándonos un poquito más en nuestra compañía, donde nuestra compañía lo que hace y todas esas investigaciones en la microbiota intestinal, donde ellos se dieron cuenta que el secreto para poder tener una salud, plena y una longevidad, pues tiene mucho que ver tener sanos nuestros intestinos, que obviamente eso va a impactar, como dijimos ahorita, y va a controlar muchísimo a que no haya una inflamación de bajo grado crónica que nos vaya a producir o repercutir en alguna enfermedad. Entonces, hablando y regresando sobre la microbiota, toda esta investigación, como yo les decía, tiene mucho que ver el tipo de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo o la cantidad de las bacterias. Entonces, Sankey se vio a la tarea en toda esta investigación de nuestros centenarios y para saber por qué vivían tantos años, que ya no sabemos mucho la historia, pues se dio cuenta que como va pasando la vida, van cambiando las bacterias, la cantidad, la diversidad y conforme va creciendo el ser humano, esto va a impactar hasta tener una gran diversidad en la edad adulta de bacterias. Por ejemplo, ellos se han dado cuenta que una bacteria, como por ejemplo la bacteria bifidobacteria, está íntimamente relacionada con la producción de un neurotransmisión que se llama GABA, que ese es el que nos controla la excitabilidad, es decir, es el neurotransmisor que nos da la calma, ¿ok? Entonces, imagínense teniendo esa bacteria produciendo bien estos neurotransmisores, pues obviamente vamos a ayudarle con esta línea de productos a que nuestro paciente con depresión, ansiedad, principalmente o estrés importante, podamos darle una mejor herramienta para que a nivel interno esté respondiendo y esté ayudándonos a controlar esa patología o esa enfermedad. Otras de las bacterias que ellos también aislaron, por ejemplo, los lactobacilos. Los lactobacilos también están muy relacionados en controlar el estrés o las altibajas del estrés o la fatiga crónica, ¿ok? Entonces, estas bacterias de este tipo de bacterias fueron seleccionadas y son las que más he encontrado que pueden tener o que nos pueden ayudar hacia la longevidad, ¿ok? Y no nada más están hechas o nuestros productos tienen este tipo de fermentaciones al azar, sino que están plenamente estudiadas, ¿ok? Entonces ya no sabemos que Sankey hizo esta ingeniería tan importante donde él entendió que ciertos alimentos que tenemos en nuestra naturaleza, al unirnos con nuestras bacterias propias de nuestro intestino, van a producir sus funciones normales para estabilizar nuestro organismo y una de ellas es darnos posbióticos naturales. Eso pasa normalmente al momento que nosotros comemos. Entonces, lo que hace Sankey es saber qué tipo de alimentos milenarios y con gran investigación y estudio, gracias a la diversidad de bacterias que pudieron ellos entender que son las que más benefician a la longevidad y a la salud intestinal, hicieron un match, hicieron esa protección con biotecnología y nos dan esos posbióticos que normalmente la naturaleza nos debería de dar. Entonces, esto lo que está haciendo es darte el producto final para que tú no tengas que buscar la forma de qué alimentos vas a consumir, qué bacterias tienes que tener cuando es muy difícil tener este control. Entonces, la línea de Sankey lo que hace es ya darte desdoblado todo este tipo de posbióticos que son los que te van a dar una estabilidad en tus intestinos y que van a producir una estabilidad en las conexiones o en nuestros neurotransmisores que van directamente, que están íntimamente unidos con nuestro cerebro y que nos van a ayudar a que esas emociones se estabilicen y controlar si ya tenemos un problema de depresión, ansiedad o estrés, podamos ser parte de controlar esto, ¿sí?
si nosotros no tenemos ese tipo de alteraciones, vamos a ayudar a prevenir. Acuérdense que Sankey principalmente lo que permite o que quiere es prevenir una enfermedad y que obviamente tengas una longevidad plena y te desarrolles como persona. Aquí es prácticamente lo que ya hablamos, las bacterias de tu cuerpo, están tu microbiota intestinal, pues obviamente esto produce esos metabolitos, esas sustancias que ya van a ir a impactar a tus órganos, pasan al sistema circulatorio y van directamente a nuestras mitocondrias de cualquier órgano, ¿verdad? Ahorita nos compete lo que es el sistema nervioso, pero esta es la conexión íntimamente que tenemos y que favorece nuestra línea de sangre para poder tener ese equilibrio. Entonces, si Sankey nos está dando estos maravillosos 4 productos, esos 4 posbióticos con una tecnología y un sistema de liberación que es muy similar a los medicamentos convencionales, con una patente que es capaz de tener detectar dónde se deben de liberar esta línea de productos o esta línea de metabolitos, pues los tenemos a la mano, y por qué no tener que ayudar a que la gente pueda entender por qué es tan importante esta línea de posbióticos, ¿ok? Sankey tiene más de 40 años de investigación. Se distribuye, ya sabemos, en clínicas en Japón, se usa como una terapia directamente de primera mano, no es como un coadyuvante. Nosotros aquí en México estamos tratando ya de que nuestra línea médica entienda ya la línea de posbióticos, que estamos todavía con muy poca información, pero Sankey es de los primeros laboratorios que nos está hablando de posbióticos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos el Velash como un posbiótico bioactivo, que sus componentes del olivo y del romero van a impactar principalmente a tener una mitocondrias sanas, las mitocondrias de nuestro intestino, para poder dar energía y poder tener una estabilidad en nuestras funciones, pues es importantísimo saber que esto, si lo usamos diario, como nos acostumbramos a usar cosas que no debemos, como los refrescos, pues esto debería ser por lo menos de rutina diaria en nuestro organismo. ¿Ok? Otro de los productos de Sankey que ya conocemos, que es el Cronuit, aparte de tener componentes importantes del té verde, del olivo de romero y de la cáscara del frijol negro, tiene un sistema que se mete al circo circadiano, donde podemos tener un sueño reparador, que es súper importante estabilizar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema de descanso a nivel cerebral, para que todos nuestros órganos y nuestras funciones se puedan reparar, restaurar o volver a tener una estimulación adecuada a nuestro siguiente día de levantarnos. Entonces, por eso es súper importante el cronoide, tomárnoslo por las noches, en agüita caliente, impacta muchísimo en nuestro sistema de descanso. ¿Ok? Y el INER 7, en forma personal, en mis pacientes con depresión, ansiedad o que tienen un problema importante psicológico, el INER no puede faltar. Yo se los manejo siempre el INER cuando hay una patología de este tipo, en ayunas, en medio vasito de agua, porque es importante que nuestros minerales y principalmente el magnesio que tiene, y la cantidad y la calidad y la biodisponibilidad de este magnesio impacta increíblemente, primero, en el movimiento de los intestinos, en la calidad de la motilidad y la peristalsis de mejorar esa digestión. Y si yo estoy mejorando y estoy quitando inflamación y distensión, pues claro que se va a ver repercutido en mandar esa información a nivel cerebral, donde el magnesio también influye muchísimo en el sistema nervioso, porque es el encargado de controlar el impulso nervioso. Tiene que estar ahí para que la neurona pueda avanzar o pueda mandar esa información correctamente. Entonces, independiente de todos los demás minerales que nos sirven muchísimo, el magnesio debe de estar sí o sí en los pacientes con un estado mental alterado. ¿Ok? Y otro de los cuales, me faltó aquí, que no viene, es el Hasaki. El Hasaki, como nosotros
lo conocemos, es como un alimento inteligente. Me encanta a mí porque los pacientes, aparte de darles los posbióticos que ya sabemos que tiene Sankey, ya trae prebióticos, tiene una calidad, una cantidad exacta que necesitan de alimento las bacterias que ya tienes en tu cuerpo. Aparte te da un tipo de lactobacilos o de bacterias que ya hablamos ahorita de las más predominantes y que van a ayudarte a colonizar y que puedas tener una diversidad adecuada y mantener estabilidad en este intestino, ¿ok? Y aparte, pues te da el producto final, que es el posbiótico. Entonces, mientras se restaura y mejorando tus intestinos, tu flora intestinal con el Hasaki, haciendo que se nutra principalmente tu intestino y mejore, ya te da esos metabolitos que ya te urgen en ciertas partes de tu cuerpo o en tu sistema nervioso. Entonces, esta línea a mí me encanta porque de todas las que yo he visto, pues ninguna tiene todas las certificaciones, los estudios en donde son palpables todos los testimonios y los pacientes, cómo los hemos ido llevando de la mano y sobre todo nos vamos al fondo y del problema real, ¿verdad? No nomás quitar el síntoma, no nomás quitar o dormir al paciente o ayudarle a que no esté estresado o mantenerlo dormido, sino que él tenga una vida productiva plena y que pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Y como conclusión, tengo que cada vez más hay evidencias en relación de la microbiota intestinal y el cerebro, y es fundamental para nuestra salud mental tener esta conexión sana, mantener nuestros intestinos sanos, obviamente con una alimentación lo mejor posible, controlando mejor nuestro estrés, y esto va a ayudarnos a que tengamos una mejor productividad en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, la línea de Sankey viene a darnos esta forma de estabilizar o de no recurrir a esos tratamientos tan prolongados y que tienen efectos colaterales a largo plazo. Y es una línea médica sustentable que hemos visto que tiene realmente un impacto importantísimo y resultados impresionantes en nuestro estado de ánimo, ¿ok? Entonces, hay que procurar y darnos la oportunidad de tener un bienestar físico, mental y emocional de la mejor manera. ¿Ok? Pues este es el tema. Espero que les haya gustado. Espero que haya quedado un poquito claro y que vean la importancia de nuestros intestinos y la importancia de usar la línea de Sankey para equilibrar nuestro microbiota intestinal. Wow, nos quedamos todos en shock. Me encantó. Creo que todo el mundo está contentísimo con la presentación. Información valiosísima, doctora. Muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas. Nos preguntan, dice, INER 7, ¿cómo puede ayudar en la ansiedad? Ok, sí, ahorita, como les había comentado, pues el intestino lo conocemos como el segundo cerebro, ¿verdad? Y si nosotros tenemos ese equilibrio de nuestras bacterias, y estamos hablando que una de las bacterias importantes, que es de las que Sankey ha estudiado mucho, como los bifidobacterios, esta produce una neurotransmisor que nosotros le llamamos GABA. Ese neurotransmisor es el que hace o controla la inestabilidad o la excitabilidad. Entonces, si nosotros tenemos un equilibrio en eso, vamos a tener calma. ¿Y cuál es el principal factor en una ansiedad? Pues obviamente el paciente está intranquilo, inestable, irritado. Entonces, si nosotros tenemos ese equilibrio, pues obviamente la ansiedad va a ir controlándose, ¿verdad? Y por otro lado, pues si tenemos un predominio del aumento de la serotonina, que también está dada por nuestras bacterias, pues obviamente la alegría que va a predominar y nosotros nos vamos a sentir más tranquilos, ¿verdad? Muchísimas Así gracias, es. doctora. Nos preguntan también, una persona con ansiedad y depresión que está medicada actualmente, además de INER y Hasaki, ¿cómo las otras fórmulas Sankey
pueden ayudarle a esta personita de 13 años de edad? Ok, entendemos que Sanki te ofrece un sistema de cronobienestar. Los cuatro productos están súper fusionados, donde haces una conexión en las enfermedades que predominan actualmente. Por un lado, estamos hablando sobre el estrés oxidativo que nos lleva de la mano el Velash. El estrés oxidativo, pues no nada más es por una parte es estresarnos, llevar a nuestras células a un tope máximo de excitabilidad donde no las puedes controlar y esto puede desencadenar que en vez de hacer una función adecuada, se salga de lo cotidiano y obviamente impacta muchísimo en el envejecimiento acelerado. Entonces, si yo mantengo mis mitocondrias y mis células en un estado de estrés normal, pues obviamente esto no envejece y me hace que sus funciones sean adecuadas. Hablamos de las mitocondrias cerebrales, mitocondrias intestinales y mitocondrias de todo el cuerpo. El cronoid, como había dicho, el cronoid tiene un sistema de meterse al ciclo circadiano de descanso. Todos los componentes que tiene o los metabolitos que te da cronoid nos van a ir a impactar sobre todo al descanso cerebral. ¿Sí? Por eso se da por las noches. Entonces, ahí estás impactando en la depuración o en la limpieza de tóxicos que pueden acelerar tus trastornos a nivel de tu estado de ánimo, a nivel cerebral, con limpiando tu hígado, ¿ok? Pero a su vez está entrando a una tranquilidad o dándote esos nutrientes para que tu cerebro pueda tener una respuesta reparadora y al siguiente día amanezcas pues fresco como una lechuga, ¿verdad? Entonces el Kazaki, pues ya hablamos que es un alimento inteligente, va a ir a hacer que tus intestinos trabajen de la mejor manera y el INER, sobre todo por el magnesio, influye muchísimo en las conexiones nerviosas. Hablamos que existen neuronas en el intestino, que esas neuronas son capaces de llevar una mala o buena información a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, los cuatro productos están súper, eh, los podemos utilizar el paciente con patología o con sin medicamento o simplemente para prevenir. Perfecto, doctora. ¿Y hay alguna, hay Hola, alguna hola. reacción por parte del cuerpo cuando consumen los productos? Por ejemplo, nos preguntan de una persona que a veces se marea cuando consume velas. Exacto, sí. Velash es uno de los productos que más hemos tenido, que de repente el paciente tiene algún síntoma. De los más comunes es dolor de cabeza, mareo, sensación como de embotamiento, y a veces algo de náuseas, pero esto va muy de la mano relacionado sobre todo a la inflamación que tiene el paciente posterior. ¿Sí? Al daño de toxicidad que trae en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros damos Velash, empieza a mover la circulación, empieza a liberar o empezar a eliminar todas esas sustancias que están en el hígado, en los riñones, en nuestro organismo. Yo las quiero liberar, obviamente van al torrente sanguíneo y va y te impacta en ciertas áreas. Probablemente puede ser, como sabemos, como va por el intestino y va directamente hacia el cerebro, puede tener un síntoma. Simplemente cuando yo como una comida muy copiosa, que como una hamburguesa o una pizza o algo muy abundante, mi cerebro va a empezar a sentirse cansado, débil, con sueño, porque está íntimamente relacionado. ¿Qué va a pasar? Yo lo que les digo a los pacientes es, ok, vamos a diluirlo más en 1 litro de agua, lo vamos a dar racionado durante el día, poco a poco, para que no me haga el efecto inmediato. Sabemos que Velax actúa en 20 minutos, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo quiero que mi paciente se vaya adaptando, lo voy racionando durante el día, lo diluyo un poquito más y los pacientes lo aman y lo adoran después, ¿sí? Perfecto. Fíjese, precisamente nos preguntan también sobre casos de sobredosis. ¿Cuánto se consideraría una sobredosis? Me imagino que están tratando de darnos a entender cuántos sobres máximos pueden consumir al día, ¿no? Así es. Bueno, en la pandemia, teníamos, pero porque el paciente estaba en un estado de inflamación terrible, Ujú. y sabemos que Velash es un antiinflamatorio innato, dábamos hasta
Velash al día, 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 en la noche, en pacientes con neumonías impresionantes, con estrés respiratorio increíble, pudimos dar y nunca vimos una, alteración, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros tomamos uno diario, nos va a beneficiar. Si nosotros sabemos que traemos una inflamación, una enfermedad, podemos utilizar hasta 3 al día sin problema. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta Hola, mañana. hola, La hola, hola. agradecemos muchísimo, muchísimo. ¿Aló? No, 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 Hola, aló. ¿me escuchan? Doctora, quiero. Doctora, buenos días. Quería Doctora, preguntarle, hola. necesito, voy a cerrar los micrófonos de nuevo para que, ¿ya? porque vamos a concluir la reunión. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y no me queda más que invitarlos a que nos acompañen este próximo martes en una sesión que vamos a tener donde vamos a comentarle muchísimas cosas, pero antes de eso, doctora, mil gracias por acompañarnos, de verdad, la doctora Elizabeth Dimas desde Nuevo León, le mandamos un gran abrazo, doctora, esperamos tenerla por aquí muy pronto, de nuevo, con muchísima más información tan valiosa como la que nos ha compartido esta mañana. De Muy bien. nuevo, muchas gracias, doctora. Hombre, gracias a ti, Gladys, y gracias a todos que nos escucharon y espero que se hayan llevado buena información. Gracias. Exacto, les dejo por Después, aquí la muchísimas información gracias. y Muy nos buenos vemos el días. martes. Un abrazo a todos.